Bienvenidos estudiantes a esta nueva cápsula de animación 3D. Mi nombre es Paulo Parra. Bien, en esta oportunidad lo que vamos a trabajar nosotros es con lo que son los emparentamientos, pero los emparentamientos aplicados a un rig. O sea, lo que nosotros queremos hacer es un personaje y que ese personaje como tal eh, tenga elementos emparentados. Podríamos hacer como digamos, un robot. Los robots usualmente en lo que son sus movimientos no van a tener deformaciones, como por ejemplo si lo tendría un humanoide, un personaje así con características humanas, que un brazo en el codo, por ejemplo, se va a doblar. O sea que ahí básicamente la geometría se está distorsionando y se está modificando. ¿Y cómo lo está haciendo? Probablemente para Maya lo haríamos con algo que se llama el Smooth Bind o con el Binding, que lo que va a hacer es que esa geometría se deforme dependiendo de cuáles de sus vértices están emparentados o están de alguna manera enlazados con los joints o los huesos. Yo tengo aquí un personaje muy sencillo. Básicamente es creado a partir de cilindros básicos y en las, ¿cómo se dirían? Los lugares donde va a haber flexión, pues simplemente puse algunas esferas. Eh, si nosotros tenemos un personaje detallado, bueno, y su cuerpo es un cubo como tal. Entonces no es un personaje obviamente muy detallado, es un personaje supremamente simple, pero que para este caso nos va a servir para poder explicar el tema el día de hoy. Entonces voy a sacar esto de acá, su grupo que se creó durante bueno, no podríamos decir modelado, mediante el armado de este personaje. Ya coloqué unos huesitos, vamos a retirarlos como para que veamos cómo se hace esta parte. Si de pronto tenemos esa inquietud. Y vamos a ir entonces a perspectiva. Bien, entonces ahí estamos en perspectiva. Ahí tenemos nuestro personaje. Ya es muy sencillo. Entonces lo que tenemos que mirar es cómo queremos que ese personaje se mueva en el caso de que sea un robot. Entonces, las características, como habíamos hablado de los robots que no tienen deformaciones. Entonces, en este caso nosotros no trabajaríamos con el Smooth Bind, con el Binding, eh, para las deformaciones de estas partes, sino que nosotros trabajaríamos simplemente con emparentamientos. ¿Qué emparentaríamos? Cada uno de estos elementos con los que está construido nuestro robot va a estar emparentado a un joint o a un huesito. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es crear el hueso. Vamos a menú Skeleton. Ahí aparece Human IK o Human IK más bien. Le hacemos clic ahí y aquí entonces nos va a aparecer las opciones para que podamos crear nuestro personaje. Yo tenía uno ya, ¿cierto? Lo vamos a eliminar. Vamos a decir, ok, lo vamos a eliminar y vamos a crear uno nuevo. Create. Aparentemente no hay nada, pero sí, si no lo creo, sino que quedó muy grande. Mi recomendación es que traten en lo posible de editar el esqueleto que generaron por Humanica. Siempre traten de modificarlo por sus controladores. Es por el carácter controls, ahí nos dan las opciones para que nosotros podamos controlar lo que necesitamos de esos huesos. No lo hagan manualmente, o sea, yo aquí podría tranquilamente seleccionar eso y empezar a eliminarlos y escalarlo directamente con la herramienta de escala, pero yo no lo recomiendo porque a veces pueden suceder cosas extrañas, cosas raras. Entonces mejor, si lo vamos a hacer completamente por Human IQ, siempre tratemos de trabajarlo por Human IQ. ¿Listo? Entonces en este caso como está quedando muy grande y yo necesito que se adapte al que está en la parte de abajo, entonces puedo decirle carácter scale, lo puedo empezar a mover y lo puedo empezar a aproximar a mi personaje, al personaje con el que yo estoy trabajando. En este caso ese pseudo robot que yo creé de una manera perezosa. Listo, ahí tenemos. Algo muy importante con eso es que los huesos están cubiertos en este momento por la geometría, no los podemos ver, entonces en caso que necesitemos editarlos es muy importante visualizarlos. Entonces para eso vamos al menú de la vista, menú Shading, y en menú Shading vamos a decirle X-Ray Joints. Vamos a activar X-Ray Joints para que podamos ver a través de la geometría y de esa manera podamos mirar cómo se están comportando nuestros huesitos y cómo los vamos a poder editar. Creería que está bien. Hay desajustes obviamente del robot porque esto no fue hecho así como muy puntual.
Entonces digamos que algo que podríamos arreglar es que esta esferita quede lo más centrada posible. Vamos a cambiar a una vista ortográfica rápidamente, pues para poder ajustarlo mucho mejor. Aquí pues, nosotros necesitamos poner esa esfera lo más centrada posible con respecto a eso. Se van a comer las geometrías, obviamente esto no sería ideal que las geometrías pues aquí se solapen, pero pues digamos que no estuvimos muy pendientes de que la creación fuera pues limpia, sino que fuera pues algo rapidito para poder explicar el tema que tratamos el día de hoy. Mi recomendación es que vean la cápsula antes de que empecemos a trabajar con esto, vean la cápsula que está publicada hace unos días sobre los emparentamientos. ¿Qué es eso, los emparentamientos y cuál es la diferencia con lo que son los grupos? Bien, yo creería que está bien. Miremos las rodillas. Las rodillas quedan muchísimo mejor. Yo creo que está bien en todo lo que podemos hacer en el tiempo que lo hicimos. Bien, entonces ya tenemos nuestro carácter, ya vamos a decirle spine count, bueno, cuántos nosotros queremos de modificar a esto. Aquí esto es muy importante en este caso porque este personaje, por ejemplo, va a tener solo este elemento en el cuerpo. ¿Listo? Entonces ahí se nos complica un poquitico de entender, bueno, hacia dónde lo queremos aproximar. O más bien, este cubo, ¿con cuál hueso va a estar emparentado? ¿Será que está emparentado con este? ¿Será que está emparentado con el de la cadera? ¿Será que está emparentado? En este caso, pues los robots son un poquitico rígidos. Como lo digo, dependerá directamente del personaje, pero podemos tener unos robots bien dinámicos. Entonces, eso va a depender mucho de cómo nosotros queremos trabajar. Yo voy a oprimir D, voy a subir esto un poquitico más acá. Algo que no quiero es que no me genere ese hueso del hombro. Quiero que sea algo muy sencillo. Vamos a oprimir D. Si yo muevo esto acá, miren lo que va a pasar. Se me va a mover toda la cadena de ahí en adelante. Entonces, si yo oprimo D, ahí lo único que haría es mover ese hueso específicamente. Solo ese joint. ¿Listo? Solo ese joint. Quiero sacarlo un poquitico más allá. Esto también podríamos hacer lo mismo. Oprimo D y solo muevo el joint porque si no estaría moviendo toda la cadena. Eso es un tipcito bien importante cuando estamos organizando los huesitos. Vamos a dejarlo de esta manera. Es una espina, tiene un joint de más, pensaría yo, pero pues para este caso estaría bien. ¿Qué no vamos a tener? No vamos a tener dedos, entonces vamos a quitarle todos los dedos de las manos. Vamos a quitarle todos los dedos de las manos, vamos a dejar solo ese tipcito. Y yo me imagino que en los pies también, obviamente puede haber creado unos pies hasta en una vista ortográfica. Entonces vamos a ir a la vista de perspectiva. Y pues este de acá no lo necesitamos, ¿cierto? No necesitamos. Entonces vamos aquí donde está finger count, aquí dice que 3 dedos para la mano. Desde aquí nosotros podríamos generar, digamos, si queremos crear un murciélago o algo así que tenga más dedos, entonces pues ahí nosotros podríamos crear un extra finger. Y como no tiene dedos, pues finger count no va a tener va a ser la cantidad de divisiones que va a tener el dedo. En este caso no tenemos dedos, entonces no va a importar. No vamos a quitarle to base, no vamos a tener un to base. Y pues listo. Ya tendríamos, creo, los huesitos para poderlos trabajar. Sí, ahí ya están. Bien, vamos a seleccionar nuestros huesos. Ahora, ¿qué es lo que quiero? El programa del Human IK me va a dar me va a dar la posibilidad de generar los controladores para mi rig. O sea, crear una serie de controladores de manera automática. ¿Listo? Eso pues obviamente me va a ayudar o me va a ahorrar muchísimo trabajo. Como les digo, eso depende del tipo de personaje. Si el personaje tiene una apariencia humanoide, o sea que va a tener dos bracitos, dos piernitas, una cabecita y un cuerpito, un torso, es perfecto utilizar el Humanica. Ya si nosotros queremos un personaje que pronto tenga una cola y eso, bueno, tendríamos que añadirle una serie de elementos y pues se nos va a complicar un poco más. Pero pues nosotros podríamos basarnos en esta estructura para poder generar de pronto adaptar los huesos a cualquier otra criatura que nosotros vayamos a crear. Entonces, para este caso estaría bien. Vamos a decirle que sí, estos huesos están ya preparados para lo que yo necesito. Vamos a bloquearlos. Listo. Y después lo que vamos a hacer, podemos ir aquí a Definition. Y aquí en la Definition nos van a aparecer Create Skeleton Definition. Pero pues en este caso, como ya está, la definición es básicamente
¿Este hueso a qué corresponde? Entonces, en este caso, este hueso corresponde al brazo izquierdo. Entonces, cada uno, cuando hablamos de definiciones, le estamos diciendo a Maya cada uno de estos huesos a qué pertenece, a qué parte del cuerpo pertenece para que él después pueda generar los controles. ¿Listo? Como nosotros lo quedamos completamente desde el Human IK, solo que les decía que si creamos un esqueleto desde acá, tratemos de editarlo siempre desde acá. Entonces, las definiciones no van a tener ningún tipo de problema. ¿Listo? Y pues sería que nosotros generáramos un control rig completamente nuevo. Entonces, para hacerlo, hay varias formas. Vamos a hacer la forma clásica, que es hacerle clic a este botoncito de aquí, el azulito, le hacemos create y le decimos control rig. Fíjense que ahí también está esqueleto por si queremos crear otro esqueleto. Y vamos a decirle control rig, hacemos clic ahí y pues él nos creó todos estos controladorcitos para nuestro elemento. ¿Listo? Entonces pues nos ahorró un montón de trabajo, él ya los creó automáticamente y pues desde ahí nosotros podíamos entrar a animar nuestro personaje. Perfecto. ¿Qué es lo que necesitamos hacer ahora? Yo podía haber hecho un paso anterior, yo pude haber de una vez emparentado los objetos, pero también lo podría hacer desde aquí. Para eso necesitamos nuestro outliner. Fíjense que cuando nos creó el control, cuando nos creó inicialmente los huesos, nos creó este elemento character reference a partir de un locator. ¿Sí? Ese locator va a ser simplemente como un emparentador. Y de adelante nos creó toda la estructura de nuestra cadena de huesos. ¿Listo? Entonces lo que nosotros podemos hacer de una forma como muy sencilla es empezar a buscar cada uno de los huesitos y asignarle cada una de las partes a esos huesitos. ¿Listo? Ahí no estamos utilizando el Smooth Bind, que básicamente lo que es deformar como tal esos huesos. Nos va a dar obviamente una apariencia o una deformación muchísimo más orgánica que en este caso. Pero, pero como les digo, siempre depende del tipo de personaje que vamos a trabajar. Estoy pensando simplemente como en robot palitos. Entonces lo que hacemos rápidamente acá es empezar a aplicar emparentamientos. Antes de eso vamos a aplicar aquí un material para ver qué sucede con estos elementos. Voy a crear un Assign New Material. Vamos a darle un Lambert sencillito. Vamos a darle clic aquí. Vamos a crear un checker. Vamos a crear un checker y vamos a imprimir 6 para que nos aparezca aplicadores. Vamos a hacer lo mismo con todos estos bolitas. Con todas estas bolitas. Entonces, rápidamente vamos a buscarlos por aquí. Vamos a generar aquí, vamos a generar aquí, vamos a generar esto por aquí. Movemos esto por aquí. Movemos este por aquí y movemos este por aquí. Les vamos a dar clic. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Que está en vivo ya. Vamos a darle clic derecho a esto. Le vamos a hacer en Existing Material y vamos a hacer que sea Lambert Tops. Entonces todas nos quedaron. ¿Eso para qué? Para ver las rotaciones que van a tener entonces estos elementos. ¿Listo? Y vamos a empezar entonces a emparentar nuestros objetos, que sería de pronto la parte tediosa de todo este negocio. Podemos colocar los nombrecitos a cada uno de estos, que se llame brazo izquierdo, brazo derecho y todo eso. Eso va a ser bien importante para que podamos organizar nuestros elementos. ¿Listo? Entonces, en este caso sería pierna. Esa sería la pierna izquierda, si no estoy mirando. Perdón. Pierna izquierda. Y vamos a ponerle aquí un 2 que haría referencia como a la parte de la pierna. Este sería el centro. Este podría llamarse también lo mismo pierna derecha. Y sería también 2. ¿Listo? Entonces ir asignándoles nombres a cada uno de esos elementos para que nosotros los podamos reconocer y los podamos identificar de una manera muy rápida. Vamos a...
Yo en mi caso pues voy a agilizar esto por el tiempo de las cápsulas, vamos a agilizar simplemente esto y vamos a aplicarlos directamente sobre nuestros objetos. Bien, entonces lo primero es identificar cuál es el joint que corresponde acá, entonces obviamente sería la pierna izquierda, entonces aquí nos aparece la pierna izquierda y tenemos que ir a buscar cuál de esos sería. Entonces acuérdense que esto es una cadena, la cadena parte desde aquí, ¿cierto? Y aquí se van generando. Entonces nosotros podemos ir mirando aquí, básicamente este. Ah, aquí nos está diciendo que este es, porque este es el último joint, entonces sería el de la mitad, el left leg. Lo que vamos a hacer es simplemente seleccionamos este y lo llevamos a ya, left leg, sería este, y lo vamos asignando directamente sobre ese objeto. Lo vamos asignando directamente sobre ese objeto. Aquí nos aparecen que están estos elementos emparentados. ¿Listo? Tiene emparentado ese elemento que yo tengo ahí y tiene emparentado el huesito. Bien, vamos a ir rápidamente. Entonces, este que aquí corresponde, este sería como la rodilla, ¿cierto? Entonces, rodilla izquierda. Vamos a decirle rodilla izquierda. Ese también iría emparentado con ese mismo. Entonces, vamos a hacerle, oprimimos el botón del medio del mouse y lo vamos a llevar entonces a este de acá. Y lo soltamos. Entonces ahí tenemos dos elementos que están emparentados con este. ¿Listo? Este sería entonces la pierna. Entonces esta sería pierna izquierda 1. Pierna izquierda 1. ¿Y ese con qué lo vamos a emparentar? Yo pensaría que con el de la parte de arriba. Aunque ese no llega hasta por allá. Que no llega hasta allá. Podríamos emparentarlo. Ahí nosotros tenemos que tener en cuenta que el joint va a girar. Entonces lo que vamos a hacer rápidamente acá es suprimir D, vamos a cambiar el eje y lo vamos a tratar de centrar con respecto al joint. Eso para que cuando el joint rote, rote la pierna, pero rote desde ya. Si la pierna fuera un poquitico más larga, pues simplemente sería un poco más sencillo, pero en este caso es muy importante colocar el eje ahí para que cuando rote, rote ahí. Si nosotros lo dejamos como estaba acá, pueden suceder cosas extrañas. Vamos a dejar ese así en este, por ejemplo, para ver qué es lo que va a suceder. Entonces, pierna izquierda, este va a corresponder a el primero de ahí. Entonces, este es carácter hips. Tenemos este que es este de acá. Entonces, vamos a mover tu izquierda 1 y lo vamos a poner entonces en ese. ¿Listo? Vamos a probar cómo quedó. Movemos este. Miren que está moviéndose muy bien. Listo. Entonces, en este caso, pues no tenemos deformaciones como tal. ¿Por qué? Pues porque es un robot. Listo, los robots usualmente no tienen deformaciones, pero obviamente, una vez más, dependerá de cómo nosotros queramos trabajar nuestro personaje. ¿Listo? Entonces, así haríamos con todo el resto de nuestro personaje. Miraríamos este, por ejemplo, el de la caja, así. ¿Con quién nosotros podríamos hacer que se mueva ese? Podríamos hacerlo con este o podríamos hacerlo con este. Este es el que está completamente centrado ahí. Pero ¿será que nos va a funcionar? O lo hacemos con este o lo hacemos con el de arriba. Entonces, en este caso, cuando no estemos seguros, lo único que hacemos es probar. Probamos con los dos, igual estamos simplemente emparentando, no estamos haciendo nada raro. A este vamos a poner que se llame torso. Es simplemente ir probando y a partir de ahí pues nosotros vamos a identificar cuál es el que nos sirve. Entonces vamos a ocultar el carácter, vamos a la pierna y este sería hips, que sería el central, el de la mitad. ¿Qué pasará si nos emparentamos nosotros con ese? Entonces veremos qué nos va a hacer. Probablemente no nos funcione de la manera que queramos, pues es simplemente entrar y probar. ¿Listo? Nada va a pasar, simplemente después desemparentamos o le damos control Z. Uy, mire cómo se está moviendo con ese. Oh, no se está moviendo mal. Yo creería que está bien, ¿cierto? Podríamos dejarlo así. O podríamos probar con cualquiera otro de los huesitos. En este caso lo vamos a dejar rápidamente así. Y bueno, esto digamos que lo queríamos con los demás. Importante es irle poniendo las partecitas a cada uno de esos, ponerle los nombres. Si digamos nosotros estamos construyendo
Cuando nosotros estamos haciendo el modelado de estos personajes, usualmente creamos una mitad, sea a la izquierda, sea a la derecha, y después simplemente los duplicamos. Entonces es crear los nombres de antemano para que cuando dupliquemos, pues simplemente nos queden como ese mismo nombre, pero con un numeral, probablemente 2, que después nosotros podríamos entrar a modificar. ¿Listo? Entonces, pues yo voy a dejar hasta aquí, pues por tiempo de la cápsula, pero pues espero que ustedes puedan completar el ejercicio aplicándole a todos estos elementicos, aplicándole a todos estos, a todo el esqueleto, nuestros joins. ¿Listo? Entonces mi nombre es Pablo Parra, nos veremos en una próxima cápsula.